Dios les bendiga, hermanas. Hace un año o quizá un poquitito menos, en el Impacto Maravilla del año pasado, nuestra hermana Margarita Renderos pasó al frente. Y así como ese testimonio que yo escuché de ella, muchos testimonios que hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas. Y cuando yo estaba en el lugar donde usted está, en ese lugar, yo decía: Señor, yo no tengo esa fe. No tengo esa fe, Señor, que no pase esa prueba. A lo mejor usted también está diciendo, y sobre todo cuando le testifique lo que el Señor hizo en mi familia. Hemos escuchado tanta palabra a lo largo de nuestras vidas y a veces hay cosas que no queremos pasar, ¿verdad? Hemos leído, escuchado en Nahum 1:7 que dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y nuestro Jehová conoce a los que en él confían. ¿Verdad que lo sabemos? Hermanas, pero la hermana Ruth nos decía, a veces la fe, ¿verdad? Ahí tenemos esa fe, pero no creemos que la tenemos hasta que lo experimentamos. Para los que somos de acá del templo, yo soy Lili Navarrete, mi esposo es director de acá de la iglesia, acompaña a nuestro pastor. Somos una familia, mi esposo y yo venimos de familias cristianas desde pequeños. Cuando yo tenía, por ahí pueden ver a mi familia, ellos son, para los que no lo conocen, cuando yo era pequeña le pedí a mi Señor que me diera un esposo cristiano, porque mi madre, que me acompaña en esta oportunidad, por ahí está, ella pues como nosotras oramos por esposos o por esposas para nuestros hijos, ¿verdad? Y bueno, conocemos de la palabra del Señor desde niños, conozco de la palabra del Señor. Quiero también decirles algo con vergüenza. Cuando nos dimos cuenta que estábamos con COVID, yo no quería decirlo a nadie. Es más, tenemos algunos grupos de chat, a veces de amigas íntimas. Tengo a mi hermana Ana María, por ejemplo, acá, que tenemos un chat que por cuestiones de afinidad. Pero yo no le dije a nadie, hermanos. Yo no quería que esto fuera público. No sé por qué. Según yo iba a pasar rápido. Pero cuando yo lo quise esconder, hubo la necesidad, hermanos, de pedir al Señor, y lo hice público, y no solo fue con los grupos de oración que tenemos en la iglesia, sino que lo hicimos con amigos que están en Italia, que están en Estados Unidos, que están en Australia, que están por todas partes del mundo, cuando yo lo quería tener en secreto. Me daba vergüenza. No quería que oraran por mí, ¿pueden creer? Pues el Señor dijo: no, no es así. No es así. Me lo destapó, hermano. Y yo les decía a mis amigas: oren, por favor, como que fuera su hijo, como que fuera su hija. Eso es parte. Quiero decirles que el primero que fue contagiado, ahí pueden ver a mi hijo, Herbert Jr. El primero que fue contagiado fue mi hijo menor. Y el primero que lo logró identificar es Herbert Josué, que es mi hijo. Nosotros le decimos Vito. Pero yo no quería aceptar que era eso. No quería aceptar que era COVID. Yo le dije: yo voy a cuidar a mi hijo. Y yo entraba al cuarto, mi hijo lo había restringido, y yo no quería aceptar que era eso. Cualquiera de nosotros no quiere aceptar que es eso. Resulta que el día del cumpleaños de mi hijo, del menor, ese día suponemos que se contagió. Pero
Eso fue viernes, sábado. El lunes, mi esposo le tocaba la primera dosis de vacuna. Entonces, en eso que mi hijo menor presenta síntomas de temperatura, pero nada grave, nada grave. Controlado, es más, solo le di antigripales y hasta ahí. Viene la vacuna de mi esposo y nos confunde. Eso fue la situación. El lunes 30 de mayo, mi esposo tenía su primera dosis. Yo no le creía, hermanas, que era el COVID. Y como dice la hermana Ruth, ¿verdad? A veces queremos manejar a nuestros esposos, ¿verdad? Y yo le decía, no seas tan llorón, ¿por qué te duele el brazo? Y mire, mi esposo guardaba silencio y creíamos que era lo de la vacuna. Martes seguía mal, miércoles no mejoraba, jueves me empezó a preocupar, viernes seguía mal, sábado estaba bien complicado ya, hermano. El domingo le dije, me voy a ir a hacer la prueba, pues dormía con él y la que podía tener, le dije, voy a irme a hacer la prueba porque si yo estoy positiva no debo de ir a trabajar y te tengo que cuidar. Voy a hacerme la prueba y salgo positiva. Pueden imaginarse. A esa altura, mi hijo Vito no presentaba ningún síntoma. Él es el que nos apoyaba, el que nos ayudaba, él estaba en sus clases y es más, me acompañó para ir a la prueba. Preocupados, ese día mi esposo salió para el Seguro Social y tenía disparado todo, hermano. Él no padecía de la presión, le encontraron la presión altísima, le hicieron rayos X, tenía sus pulmones un poco complicados, bueno, hasta el corazón más grande que lo de normal que debía de tener. Eso fue domingo. Lunes, todavía Herbert, Vito, no presentaba síntomas. El día martes, él amaneció ya sin gusto y ya me preocupé. Yo fui a pasar consulta el día lunes, me dieron el kit que dan en el Seguro Social, me dieron mi incapacidad, pero yo no sentía nada. Y yo lo relacionaba que yo había sido vacunada. Yo trabajo en la Universidad Tecnológica, en el área administrativa, pero ustedes saben que cuando salieron lo de las vacunas, fuera administrativo o sea académicos, tenían que vacunarlos. Yo fui de las primeras que fui vacunada. Y la segunda dosis, ya tenía casi un mes de tener la segunda dosis a esa fecha. Y en un día de angustia y de desesperación, a las personas que me hablaban, me preguntaban, ¿y usted cómo está? No, yo estoy bien, gracias a Dios. Y me dijo una mamá, que creo que aquí está, Angélica. ¿Dónde está? Angélica. Recuerdo sus palabras, no es la vacuna, es el Señor que la está fortaleciendo para que cuide a su familia. Lo recuerdo, Señor, sí es cierto. El Señor tiene cuidado de todo, hermanos. Él prepara la antesala y me preparó a mí. No se pueden imaginar, no sentí más que un medio dolor de cuerpo, pero muy poco. Y para mí fue lo contrario, como que me inyectaron adrenalina. Yo cuidaba a mi esposo, cuidaba a mi hijo, yo cuidaba a mi esposo, cuidaba a mi hijo, le hacía los test, le daba las medicinas. Era una cosa espantosa, tener 2 enfermos graves ya a esa altura. Cuando el día martes que mi hijo ya presenta eso, según yo, fíjense la mente corta, que mi hijo también iba a ser como mi segundo hijo, que iba a ser suave y que el grave iba a ser mi esposo. Martes, miércoles, el jueves ya estaba complicado mi hijo. Jueves, viernes,
terriblemente, temperaturas de 40 más grados, una tos terrible, terrible de él, terrible, vómito, diarrea, ya estaba deshidratado. Sábado, mal, hermanos. El domingo, y saben, yo no hallaba qué hacer. Me decían, en ningún lado lo atienden. Y yo seguía dándole el kit que le habían mandado a él de parte del gobierno. El día domingo le dije, bueno, te voy a llevar aunque sea a la unidad de salud, algo tienen que ver, necesito saber cómo estás, necesito lecturas de tu salud. Y nos vamos y no nos hicieron, pero el más mínimo, atención, ni siquiera la temperatura, era una tensión terrible. Mi hijo andaba encendido, en calentura y estaba desesperado. Nos sacaron, a mí en especial, me dijeron que no podía estar ahí y él me dijo, vámonos mamá. Domingo, yo ya no soportaba, yo ya no había qué hacer. Estaba tan angustiada por mi muchacho, ya mi esposo a esa altura ya había mejorado para no pasar a más peligro, pero siempre estaba delicado. Ese día 7, lunes 7, somos 5 hermanas y un hermano. Ese día, lunes 7 de junio, mi hermana, que es enfermera, había viajado a Los Ángeles porque era la graduación de un sobrino, nuestro primer ingeniero de los nietos de mi mamá. Es más, yo iba a ir, pero con todo lo que se presentó, pues ya no hice viaje. Ese día, mi hermana, la mamá de mi sobrino, nos mandó un link para estar viendo la graduación, pero yo no tenía paz. Ese día, el domingo, en la madrugada, hermanas, recordé una plática que había tenido con mi hermana Cari Rodríguez. Ella me había dicho de una doctora que había atendido a una persona familiar de ella. Pero yo no había visto la necesidad tan grave, según yo, de poderla llamar, porque yo decía, ya va a mejorar mi hijo, ya va a mejorar. Ese día en la madrugada, para amanecer lunes, yo no tenía paz. Quiero decirles que yo oraba, hoy sí, hermanos, como nunca. Imagínense una madre con su esposo y con un hijo grave, con noticias no buenas por todos lados, porque esa enfermedad, pues, le hablo a la hermana Cari y le digo que me dé el número de teléfono de la doctora y me dijo que ella lo iba a localizar. Nos pusimos de acuerdo con la doctora y me dijo que iba a llegar por la tarde. Yo quería que llegara al nomás terminar de hablar por teléfono, ¿se puede imaginar? Y cae una gran tormenta. Se hizo la 1, las 2 de la tarde y la doctora no llegaba, a las 3 y no llegaba. Y yo le mandaba mensajes, sí, voy a llegar, ahorita voy saliendo, estoy en un tráfico. Y yo sentía que se acababa el tiempo. Cuando llegó, como a las 5 de la tarde, ya había pasado. Hola, me dijo, me lo revisó, él estaba dormido. A todo esto, quiero decirles, voy a hacer aquí, a todo esto, mi esposo no me decía nada. Él estaba mal. Y las decisiones que yo salía, yo entraba, caían todo sobre mí. Cuando la doctora me dijo, señora, tiene 3 alternativas, después que lo examinó. 1, yo trabajo en el Hospital San Bartolo y le voy a hacer el ingreso para el Hospital El Salvador. 2, se lo puedo ingresar a un hospital privado. ¿Pueden imaginarse recibir esa noticia de que iba a ser ingresado al Hospital El Salvador? Yo me fui como que estuviera en un edificio y me botaran de espalda. Señor, y yo, Dios mío,
Mi esposo no decía nada, ahí estaba, pero él estaba cansado también porque sus pulmones también estaban comprometidos. Y quizás la doctora me vio angustiada y me dijo, ¿puedo permitirle por 3 días que lo observen y lo vamos a dejar en casa? Pero para dejarlo en casa necesito que se creen todas las condiciones como que está en un hospital. ¿Y qué es eso? Le dije yo. Oxígeno, enfermera 24 horas y yo lo tengo que estar viniendo a revisar todos los días. Miren, ingenua yo, pero la verdad que ahora lo veo que era para que Dios se manifestara. Ingenua. Le dije, esa quiero, la tercera opción. Pero no me imaginé de dónde iba a sacar los oxígenos, si eso está difícil encontrarlos. ¿Dónde? Y le hablo a mi hermana que es enfermera que andaba en Los Ángeles, por favor venite, te necesito. ¿Qué pasó? Gervito necesita ingreso. Necesitamos 24 horas la enfermera que lo esté cuidando. Esa mujer empezó a sentirse nerviosa y estábamos bien lejos. Yo no recuerdo, hermanos, en qué momento, si mi hijo no contestaba ningún teléfono, tenía a saber cuántos cientos de chat, de mensajes, porque él no veía el teléfono. No recuerdo en qué momento él le escribió a Meli, una amiga que tiene él, Meli Navarrete, y cuando yo iba a traer la enfermera, iba con el corazón partido, si mi hijo ya estaba abajo de 90, hermanos, 87 de saturación, y tenía que ir a traer la enfermera. No conocía San Bartolo, y después de San Bartolo por un centro de retiro de la Coca-Cola, y ya eran las 6:30. Y yo no puedo manejar donde no conozco. Y le digo, Herbert, por favor, sentate a la palmilla solamente para que me digas dónde voy a manejar, porque yo me voy a perder. Y con mi corazón partido que dejaba a mi hijo solo con su hermanito. ¿Qué iba a hacer? Por favor, no lo dejes dormir. Alexis, imagínense el estrés que sometí también al otro niño. Y viene y le hablo a siempre Angélica, que está por acá, y le digo, por favor, esté pendiente de mi hijo, por si necesitas, por si se quedaba, que llamaran una ambulancia, que estuviera pendiente solo por teléfono, si nadie podía llegar, hermanos, a la casa de uno. Nadie puede llegar cuando tenemos un enfermo de esta naturaleza. Me voy a buscar a la enfermera, a traerla, que mi hermana ya había hablado para que me la consiguieran. Y había un tráfico terrible. Yo vivo en La Gloria y al salir era terrible el tráfico. Y me dijo mi esposo, yo voy a manejar. Él iba mal. Y yo iba sentada a la par de él, orando. Guarda, Señor, a mi hijo. Guarda a mi hijo, Señor. Guarda a mi esposo, que no nos pase nada. Así en todo el camino. De repente, antes de llegar al redón de la integración, me cayó una llamada. Tía Meli. Me dice así, no es mi sobrina, pero ella me dice así. ¿Sí? Ya tiene el oxígeno, ya tiene los tanques de oxígeno. No los tengo. Pues ya se los tengo. ¿Qué? Y empiezo a llorar, hermanos. ¿De dónde salieron? ¿Cómo sabía? No sé. Me dijo con Sofi Bonilla y Peta, creo que los que trabajan, venimos acá, conocemos a ellos. Ellos tenían un familiar. Sin que yo buscara, hermanos, ya tenía eso. Llegamos y fuimos a traer a la enfermera. La enfermera venía con toda la medicina. Eran 2 páginas de este tamaño, con todo lo que la doctora había dicho que había que ponerle y todo el equipo que necesitábamos para que él lo tuviera, para poderle poner su medicamento. Venía todo. Venía la enfermera y solo me hacía falta el oxígeno, que estuviera en mi casa. Llegamos a la casa y yo daba vuelta. Cálmate, me decía mi esposo, y yo respiraba, pero que no me viera él. Señor,
que vengan esos oxígenos ya. Mi hijo muere, Señor. Es tu hijo, Padre. Sálvamelo, Señor. Al ratito, Meli, tía, ya llenaron el primer tanque, ya va a llegar ya vamos a llegar. Meli, por favor, rápido. Ya Gervito ya no quería ni hablar, ya solo dormirse. Cuando eran como las 9 de la noche, hermanos, 9:30 quizás. Tía, ven a abrirnos el portón. Ya estamos acá. Cuando yo voy viendo, pueden ver esos tanques. Imagínense qué grandes. Yo me imaginaba unos tanques chiquitos. No me imaginaba. Y miren, cuando voy viendo esas cosas, 2 de un solo, lleno ya, hermanos. Imagínense el poder de Dios. El mismo día que la doctora me dio toda la medicina, me lo revisó, ese día tenía todo en cuestión de horas. No, hermanos, allí, cuando esos oxígenos estaban entrando a mi casa, dije, mi hijo no va a morir. Esta es la prueba que mi hijo no va a morir, porque esto es demasiado imposible. ¿Cómo es posible que tenga todo esto ahora aquí en mi casa? Si la mesa del cuarto estaba llena de medicina y de todo lo que necesitaba mi hijo. Y ahí estaba. Miren, Dios, la doctora nos dijo, cuando ya había pasado la crisis y estábamos un poco pasado el susto, nos dijo, qué bueno que pudieron hacer esto. No todas las personas pueden. Hermanos, si no podíamos, si eso ha sido de Dios, yo no gasté mi salario para eso. Mire, ese oxígeno, los tanques de esos oxígenos, el costo de llenar esos oxígenos fueron los chicos de YU. Todos llevaron eso. Un día parecía, como han visto las celebraciones que hacen ahora, que está la festejada y están pasando los carros a dejar cosas. Pues un día algo así parecía mi casa. Puede llegar a abrir, llegaban a dejarnos una cosa. Puede llegar, llegaban a dejarnos otra cosa. Dios mío. La primera vez que llegó mi cuñado, uno que vive en Santa Ana con su esposa, a dejarnos provisión, yo salgo y desde dentro de mi casa, todos poniéndome en la acera, todo. Yo empecé a llorar, hermanos. Y mi cuñada llorando también. Fue una cosa terrible. Dios dio la provisión. Mi hermana que vive en Los Ángeles me dijo, en lo que podamos te vamos a ayudar. Familiares de Herbert, mi esposo, nos ayudaron económicamente. No hubo necesidad ni una medicina con tarjeta de créditos, ni una. Eso es para la gloria de Dios, ni una. Mis suegros mandándonos provisión, mandándonos dinero, mis padres mandándonos provisión, mandándonos dinero. Y muchas familias, Angélica, por ejemplo, que está acá, mandándome medicina, y cuando llego a la casa en un sobre iba dinero. ¿Cómo van a hacer? Nos decía a todas las personas, pero Dios dio la provisión. Yo no estoy enjaranada, hermano, no tengo deuda de eso. No tengo deuda, Dios dio la provisión. Como les digo, un día llegaron que nos mandaron comida, los hermanos Cepeda. Otro día llegaron a dejar una gran caja de pan, los padres de Abby y Abby. Ese mismo día iba Meli a dejarnos más dinero que nos mandaban los jóvenes. Y así otros días. Los hermanos, por ejemplo, el hermano Carlos Rodríguez con su esposa, pues muy pendientes también, y también nos ayudaron económicamente. Y me da pena en este momento no decir otros nombres porque aquí se olvida cuando uno está al frente, pero mi corazón está agradecido con todos los que nos apoyaron. Dios ha sido bueno. Hermanos, no me dejaron de pagar en la empresa, me dieron una semana adicional. Me pagaron el 100%, ustedes saben que por enfermedad solo pagan el 75% sobre un techo. Y yo estaba preocupada porque yo me paso un poquito de lo del techo y yo dije, no voy a recibir mi dinero. Pero no, hermano, recibí como que no me descontaron nada.
me dieron la bendición de recibir mi salario íntegro. Hermanos, pero después que pasó el susto, quiero decirles que mi hijo presentó otro cuadro. El día que lo llevamos ya presencial a la doctora a su clínica, mi hijo estaba presentando, se reía solo y no podía hablar. Yo estaba preocupada y le escribo a la doctora, porque esa vez fuimos donde la neumóloga que lo recomendó la doctora que lo vio y lo trató, y lo tiene que ver una neumóloga para verle sus pulmones. Y ese día me dijo, voy a leerles. Yo le dije que mi hijo había presentado diferentes episodios de que no podía hablar, hablaba arrastrado, como que estuviera ebrio. No podía hablar, pero cuando él dormía y despertaba, le pasaba. Y le dije, ella me contestó, puede ser que esté presentando demencia por esteroides. Y la otra sería más preocupante, que sea encefalitis por COVID. Es decir, que al final el virus tuvo afecciones a nivel del sistema nervioso central, pero para eso es de evaluarlo. Lo veré mañana y según observe le toca ingreso en un hospital para hacerle una punción lumbar y una tomografía. Pero, me dijo, si le dan más episodios esta noche, es probable que sí requiera ingreso. Yo le dije, doctora, eso me asusta. Yo sé ni a Lili, me dijo. Como siempre le digo, es de tener todas las posibilidades en consideración. Obsérvelo hoy para ver cómo sigue. Y vea cómo está el afecto. Es decir, si se pone triste o se pone a reír sin motivo, y vea cómo camina. Con un episodio más de esta noche, lo vamos a ingresar. ¿Cómo creen que fue esa noche para mí, hermana? Las que tenemos padres, hijos y somos mamá. Yo empecé a orar, hermanas, y yo le cantaba al Señor y le decía el Salmo 5, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera, Señor, mi sentir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque solo a ti oraré. Sana a mi hijo, Señor. Sana a mi hijo, Señor. Y después, Señor, yo sé que estás obrando, yo no lo veo, pero tú estás obrando, Señor. Tú estás obrando en la vida de mi hijo. Tú lo sanas, Señor, tú lo sanas. Hermana, pasaron episodios en mi mente. Los que lo conocen saben que desde chiquito es un niño que ha servido al Señor. Muchos lo conocen. Lo veía en Colombia, hermana, porque él fue a Colombia. Lo veía en Argentina, en Honduras. Lo veía en Kid City sirviendo. Lo veía en los jóvenes dando sus enseñanzas. Y dije, Señor, no te lo lleves. Pero ese día también le dije, sí, ya terminó su propósito, Señor. Tu propósito en la vida de él está bien, pero dame paz. Necesito paz, porque a esa altura yo ya no podía, hermanas. Imagínense cuánto desgaste, con noticias tristes de personas que conocemos que habían muerto y que sabemos que son de acá del templo. Podía pasarle a mi hijo también, pero yo le dije, Señor, dame paz. Y después me dijo mi esposo, yo también se lo entregué al Señor. Cuando eso sucedió, hermanos, tuvimos la paz y vino la sanación de mi hijo completa. El siguiente día que lo llevamos ante la doctora, dijo la doctora que no necesitaba ingreso. La gloria es para Dios, no necesitaba ingreso. ¿Le dieron medicina fuerte? Sí le dieron medicina para esquizofrénicos, para poderlo controlar y que durmiera y que le bajara la inflamación. Y
gracias a Dios mejoró, poco a poco. No tiene mucho tiempo que le han quitado la medicina por los esteroides. Los esteroides tienen que irle bajando poco a poco, poco a poco y poco a poco. Hermanas, ¿cómo no estar agradecidos con el Señor? Sabemos que vamos a partir, sabemos que somos pasajeros en esta tierra, lo sabemos. Pero el Señor sabe hasta cuándo y que nos dé la paz cuando ese tiempo llegue, ese momento llegue. Muchas personas que conocemos y amamos han perdido. Nosotros conocemos acá personas, hemos llorado por personas que han perdido a sus hijos, sus esposos. Hemos llorado, ¿verdad? Pero pidámosle la paz al Señor por ellos. Ahora yo soy más sensible, yo oro. El día que estábamos de aniversario del templo y veo a mi hijo enfrente del hospital El Salvador orando por los de COVID, yo por mi trabajo no podía ir, pero yo lloro, hermanos. Hay que clamar por estas personas, porque mientras hay vida, decía David, hay esperanza. Y confiemos en el Señor. Ruego las disculpas por no mencionar a aquellas personas que lloraron conmigo y que en este momento no lo digo, pero hay más personas que ayudaron económicamente y que lloraron y oraron junto conmigo y que se gozan también en este momento conmigo. Así que, hermanos, quiero pedir a mi hijo, a mi muchacho, que pase para que lo vean, lo conozcan. Él es Herbert Josué, mi primer retoño, ¿verdad? Así que vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos dé paz. Mi testimonio es por salud, pero cada quien puede estar pasando diferentes necesidades y quitándole el enemigo la paz que pueden tener en su corazón. Yo le pedí a mi hijo que orara. Miren, hermanos, ayudemos a las personas que estén pasando momentos difíciles. No solamente digámosles en qué le puedo ayudar, ayudémosle económicamente. Recuerdo que la primera vez que llegó el hermano José Girón a dejarnos unas pupusitas, nosotros estábamos felices, hermanos. No importa lo que sea, hermanos, se agradece. Así que ayudemos al que esté necesitado. Así que, hermanos, descansemos en el Señor. Él que nos dé la paz. Hasta en ese momento vamos a dejar que el Señor obre. Bueno, un gusto estar aquí. Y bueno, yo creo que lo mejor de todo es que a pesar de estar enfermo, pude... Lo mejor de todo es que adelgacé, hermanas. Porque toda la comida que iban a dejar, nada de eso podía comer yo, porque solo líquido tomaba. Así que esas pupusas, esos panes que dicen, la verdad yo solo los miraba pasar. Así que ahora que estoy sano, pues hoy sí recibo. Pero no, fíjense, hermanas, de que es un privilegio estar aquí. Sabemos y somos conscientes de que no todos tienen la oportunidad de decir tal vez este milagro. Y lo mejor de todo y lo que aprendimos en este proceso, porque recuerdo muy bien el día que llegó la doctora a la casa, y ese momento sinceramente no sentí miedo, no sentí temor, sí sentí un dolor en el aspecto de dije, bueno, se acabó, hasta aquí llegó, dije, y sí dije unas palabras que dijo Job, que fueron, bueno, Dios fue quien dio y Dios fue quien quita. Así que ahorita no me recuerdo exactamente la versión, pero sí les puedo decir eso. Esas palabras las tuve muy firmes en mi corazón. Y sé que no todos podemos decir lo mismo. Muy probablemente, hermanas, ustedes han perdido un familiar, un amigo, a una amiga. Pero lo que podemos decir es que lo que aprendimos fue que sin importar lo que pase, sin importar lo que suceda, tenemos que tener paz en Dios. Yo les voy a pedir, hermanas, que si se pueden poner de pie, vamos a orar todos.
Y solo terminando de contar una parte de la historia del testimonio, recuerdo muy bien un domingo cuando todavía estaba con oxígeno. Muy bien, en esos domingos el hermano Orlando estaba predicando acerca del Espíritu Santo. Recuerdo muy bien, por las dificultades en las que estaba, recuerdo que faltamos como 2 domingos, más o menos como 2 domingos, pero esa vez que yo ya estaba con oxígeno, ya pude ver el servicio a través de mi teléfono, y recuerdo muy bien esa falta que tenía de escuchar de Dios, esa falta de decir, yo estuve ese lunes que corrieron por el oxígeno, yo me dormí, yo estaba ya más para allá que para acá, y recuerdo muy bien ese sentimiento de no tener oxígeno en los pulmones y irme quedando dormido, aunque no quisiera me estaba quedando dormido. Pero no hay mayor sentimiento como cuando me conecté al servicio. Y saben, uno puede dejar de respirar físicamente, lo digo porque me pasó, pero dejar de respirar al Espíritu Santo es peor y es más horrible. Así que cuando recibí esa palabra, yo dije, el Espíritu Santo está dentro de mí. Y eso es lo mejor que podemos respirar. Aún más que el oxígeno físico, aún más, si nos despegan de Dios, morimos. Yo creo que en esta mañana lo que nos queda es de que necesitamos en el mundo, necesitamos mujeres como Lilian Navarrete, como hermana Mary, como hermana Jackie, cada una de ustedes, el mundo necesita a ustedes. Mujeres de impacto que no necesitan una plataforma o un micrófono, sino transformar la sociedad a través de sus vidas y sus testimonios. Ustedes pueden hacer lo mismo transformando la vida. Así que oremos para que sigan siendo esas mujeres de impacto y lleven esa paz a las demás que lo necesitan. Padre, oramos, Dios, para que tú puedas manifestarte increíblemente, Señor, a estas mujeres, Señor, para que cada una de ellas sean mujeres de impacto y que así, Señor, como tú llenaste mis pulmones otra vez de oxígeno, llenes nuestros pulmones espirituales y nos llenes del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, porque necesitamos del Espíritu Santo para impactar a otros, para impactar a cada uno, Señor, a cada una, Señor, que necesita de ti, Señor. Oro, Dios, para que estas mujeres esta mañana salgan de aquí, Señor, a impactar a la sociedad y a transformar las vidas de los demás, de los quienes los rodean, de sus familiares, en sus trabajos, para que haya un cambio en la sociedad. No porque un político, un deportista, sino porque tú lo haces a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, llénalas con el poder del Espíritu Santo e impúlsalas a ser de impacto para llevarles esa tremenda paz que solo tú sabes dar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.